Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo acto de GEA. Sin más dilación, voy a presentar al conferenciante de hoy, que es don Fernando Llopis, que nos va a hablar de inteligencia artificial, el quinto jinete, entre interrogantes, no es una afirmación. Y voy a empezar por hacer una breve reseña. Es una persona muy conocida, con lo cual si uno se extiende mucho en la introducción parece que sea un reconocimiento de que no es bastante conocida, ¿no? Es una persona muy conocida, pero por mor de la justicia y de la información voy a hablar de algunas breves notas de su currículum. Entre otros méritos tiene el haber nacido en Alcoy, como yo. O sea, entonces... Eso es lo único que me queda. Bueno, él estudió informática de sistemas en la Universidad Politécnica de Valencia, en donde llegó a ser profesor asociado con dedicación completa, a tiempo completo. También tiene experiencia profesional en aquella época en Pricewaterhouse y también en la Generalitat Valenciana, desarrollando aplicaciones informáticas. Pronto entró en contacto con la Universidad de Alicante, en la que hizo su tesis doctoral y con el tiempo se ha convertido en profesor numerario, profesor titular, en el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, en donde ha desempeñado diferentes cargos. También ha llegado a ser incluso director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante durante un periodo bastante largo, de 9 años, lo cual tiene también su mérito porque los cargos de la universidad siempre son polémicos y siempre implican controversias, etc. Como profesor ha cultivado su docencia, se orienta al campo de la programación, en el que ha escrito 3 libros de texto y también últimamente se ha reorientado hacia el desarrollo de aplicaciones informáticas, campo en el que también ha escrito un par de libros. Bien, tiene diferentes trabajos en su especialidad y también asimismo un tema que le ha interesado y del que se ha ocupado con éxito es el tema de la violencia de género. Incluso ha recibido un premio que tiene un nombre muy curioso, que son las Meninas contra la Violencia de Género, ¿no? Por su labor didáctica en el terreno de combate de la violencia de género. Es un extraordinario escritor, escribe muchísimo en las redes sociales, escribes con mucha frecuencia y mucha asiduidad y de manera muy interesante. Ayer mismo escribiste un artículo en el periódico ABC, en la versión valenciana, con un título sugerente, Koldo y Chimo Puig en Waterloo. Este es el título del último. Escribe mucho, ya digo, en Twitter y en las diferentes redes sociales, y ha sido una persona con una trayectoria política también señalada, particularmente en la actualidad en Ciudadanos y en el pasado en UPyD, ¿no? En UPyD fue concejal en el Ayuntamiento de Alicante y también ha presidido diferentes foros relacionados con la política, y particularmente en la última legislatura, del 2019 al 2023, fue diputado en las Cortes Valencianas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. El último año incluso ocupó el puesto de portavoz del grupo, portavoz adjunto, sí. Bueno, pues muy bien, y como digo, es un gran placer para mí presentarlo. Estoy seguro que va a impartir una conferencia que nos va a interesar a todos y vamos a disfrutar. Y nos vamos a enterar de lo que es la inteligencia artificial, lo cual es bastante difícil. Mucho. Bueno, yo tampoco tengo muy claro, no creas tú. Entonces le recibimos con un aplauso y le agradecemos su presencia aquí. Entonces, como es habitual, yo me sentaré entre el público y después al final para las preguntas, para poder ver las caras y poder seguir el orden, volveré a la mesa. Bueno, pues muchas gracias antes de irte, muchísimas gracias por la presentación. Parezco más importante de lo que soy, Tano, con esas cosas. No, la he resumido. Me ha costado un cierto tiempo resumirla. Bueno, pues en primer lugar, agradecerles a todos su presencia aquí en un viernes por la tarde, que a veces hay muchísimas cosas que hacer un viernes por la tarde, y la verdad que yo les agradezco mucho que estén aquí. Por supuesto, muchísimo al Grupo GEA que me permitan o que me den la posibilidad de estar con ustedes comentándole pues un poco mi visión de lo que es la inteligencia artificial. No se esperen una conferencia muy profunda de algunas cosas, sino más bien algunas reflexiones que me he permitido hacer
hacer del tema y algunos ejemplos que os contaré, que sobre todo unos ejemplos que he fabricado mientras me tomaba un café hace un ratico para los incorporar en el último minuto. Soy de esos que meten aún 5 o 6 slides en el último minuto, las últimas las he construido al final, ¿no? Pues bueno, ya lo ha dicho el señor Marco, es decir, yo soy Fernando Llopis y soy profesor de la Universidad de Alicante y ahora pertenezco a un grupo de investigación que nos estamos dedicando precisamente a temas de inteligencia artificial. Bueno, parece que todo el mundo se dedica a inteligencia artificial. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es explicar por qué es El Quinto Jinete. El Quinto Jinete es una novela que leí hace 300.000 años y tal, ¿no? Y sabéis que los 4 jinetes son los del Apocalipsis de San Juan, que son todos los males que podían asolar, que tampoco parece que está muy claro a qué se refería San Juan, pero bueno, parece que es la peste y todos los males que nos podían afectar. En este caso, aquella novela hablaba del quinto jinete que podía acabar con la humanidad, que en aquel momento, cuando se escribió, era la amenaza nuclear. La amenaza nuclear, que era fundamentalmente lo que nos daba miedo. Hemos pasado por un montón de etapas, pero hubo un momento que tenemos que recordar, y todos que tenemos cierta edad, que había cierto miedo de ese conflicto nuclear que nos podía afectar o que nos podía pasar de todos. Yo voy a pasar del Quinto Jinete a mi primer libro de cómics. El primer libro de cómics que me lo regalaron para mi comunión, y era un libro que recopilaba un poco algunos cómics de Disney. Y la gente dirá, ¿cómo es posible que un cómic de hace 1000 años lo utilice este señor para explicar qué es la inteligencia artificial? Yo creo que lo voy a expresar en 2 minutos. El primer capítulo de ese libro, y además está también en el cine, que igual alguno de ustedes la ha podido ver, se llama El aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo era la historia de un aprendiz de un brujo que el brujo le encarga llevar un montón de agua, creo que era un pozo o algo así, ¿no? Y entonces, claro, el chico empieza a llevar el cubo y al segundo cubo que lleva dice, ¿para qué tengo que hacer yo este trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer yo este trabajo que es un trabajo mecánico y pesado? Y claro, en aquel momento Mickey Mouse, que era el protagonista, el aprendiz de brujo, dijo, como no había inteligencia artificial en aquel momento, pensó en la magia. Y entonces le robó el sombrero al mago y empezó a decirle a las escobas que hicieran el trabajo que hacían ellos, ¿no? Es decir, básicamente, obviamente, como una iba muy despacito, dijo, voy a despertar a 4 o 5 escobas y empiezan todas las escobas a hacer su trabajo y el tío está feliz, está diciendo, ahora cuando venga el brujo va a estar encantado de ver todo el trabajo que yo he hecho. Claro, eso, en principio, conforme van incrementándose las escobas, solo tiene un problema, que había aprendido a enseñarles a llevar agua, pero no había aprendido a que parasen de llevar agua. Con lo cual, al final, pues acaba un poco como el Rosario de la Aurora, porque, de alguna forma, estamos empezando a utilizar unas tecnologías y hay veces que podemos empezar a aprovechar las ventajas que tienen, pero también tenemos en algún momento saber cómo pararlas o cómo tenerlas un poco controladas. Y es un poco la primera reflexión que me gustaba y por eso me gustó mucho contar esta historia, ¿no? Al final siempre hablamos del progreso, ¿no? Pues ¿por qué tenemos que progresar? Porque la evolución de la sociedad va en progreso, ¿no? Es decir, al final siempre hemos pensado que cualquier tarea mecánica la podemos optimizar, la podemos mejorar y podemos dar un salto adelante para hacernos la vida en principio más fácil, ¿vale? Con lo cual, al final, pues establezco un mecanismo que sustituye un trabajo mecánico, ¿no? Y claro, muchas veces tenemos que preguntarnos las cosas que yo me preguntaba, ¿no? ¿Esto mejora mi situación anterior? ¿Puedo controlar el mecanismo que estoy creando? ¿Cómo va a afectar a mi hábitat laboral este nuevo mecanismo, ¿no? Y al final, lo que nos podemos preguntar es, ¿vale la pena correr esos riesgos en este sentido? Es decir, ¿tenemos que tener miedo al cambio inexorable que viene o no tenemos que tener miedo, ¿no? Y evidentemente, siempre creo que en la reflexión hay que avanzar, porque si no hubiéramos avanzado en el proceso de cultivar, pues posiblemente estaríamos todavía con animales de carga y alados antiguos y no hubiésemos sido capaces de producir la cantidad de alimentos que nos hacen falta para seguir creciendo como país, como mundo, etcétera, ¿no? Y al final, fundamentalmente, todo cambio pues implica varias cosas, ¿no? Es decir, evidentemente los procesos, la tecnología y las personas. Es decir, los procesos cada vez nosotros podemos modificarlo, podemos rediseñarlo para que sean mejores, ¿no? Y también, al final, eso implica muchas veces mejorar la tecnología que utilizamos. Obviamente, no utilizamos la misma tecnología ahora que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 50 años, y muy posiblemente hace 50 años ni podíamos soñar en la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Al final, siempre una mejor tecnología siempre conduce a ese éxito.
Pero quizá la primera reflexión que me hago es que una sociedad no puede introducir cambios sin que todos nosotros, sin que la gente los comprendamos. Sin que, es decir, no podemos empezar a cambiar porque sí, porque otras personas nos lo dicen, sin que nadie nos explique por qué estamos cambiando y en qué esto mejora nuestra vida, ¿no? Entonces, fundamentalmente, parte de muchas veces la labor que tenemos es explicar por qué puede ser bueno, por qué puede ser malo. Y es lo que también hay que exigir, porque en este caso la tecnología parece que va mucho más deprisa que otras en su implantación. También es cierto que es otra de las cosas, ¿no? A día de hoy, y es otra de las reflexiones que en breve haré, ¿no? Al final el cambio va a ocurrir y podemos estar con el cambio o ver cómo los demás cambian, y es otro de los problemas que podemos entender a ver, ¿no? Que muchas veces cuando se produce un cambio tan inexorable como es la incorporación de la inteligencia artificial a prácticamente la gran mayoría de procesos productivos de un país, a la vida, a nuestra vida, pues nos metemos de lleno o los demás lo harán y nos quedaremos muchas veces atrás. Y eso ha ocurrido, pues fundamentalmente, si empezamos a estudiar todos los conflictos bélicos, por ejemplo, aquellos países que desarrollaron las mejores armas que otros países, pues siempre les ganaron. Y al final es algo que ocurre así, ¿no? Con lo cual hay que ver si empezar a plantearnos si tenemos ese miedo al cambio, ese miedo a lo que viene ahora, ese miedo que representa ahora mismo en este momento la inteligencia artificial, porque todos los cambios tecnológicos nos han provocado miedo. Y yo puedo, por ejemplo, algunas noticias que nos llaman la atención, que dicen, por ejemplo, lanzan una herramienta para que se pueden reemplazar las voces de los actores. Y seguramente algunos ya habrán visto muchos vídeos con las voces diferentes y cambiadas, con la voz de la persona original, pero cambiada al doblaje. Aquí ya se está empezando a hablar que podemos doblar o podemos ver a Brad Pitt en español traducido con la voz de Brad Pitt y de forma automática, con lo cual, en principio, esto que puede llamarnos a nosotros, puede gustarnos, al quien no le gusta es a los dobladores, porque es decir, existen personas que doblan las películas que dicen, ¿qué ha pasado? O a los traductores que traducían esas películas a cualquier otro idioma, ¿no? Con lo cual, muchos actores de doblaje, he puesto este pequeño ejemplo, ¿no? Pues se han unido porque ya ha habido gente, hay profesiones que están empezando a ver peligrar su futuro, profesiones que están empezando a decir, igual nuestro trabajo ya no tiene sentido en breve porque una máquina lo va a hacer exactamente igual, ¿no? Y yo cuando hablamos de esto, porque muchas veces nos rebelamos simplemente porque se pierde un puesto de trabajo. El otro día lo leí, me pareció muy interesante un artículo que hablaba de los ascensoristas. Yo voy a buscar un poco más de información. Hace muchos años, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, los edificios, no sé si algunos habéis estado en Nueva York, veis la gran cantidad de edificios altísimos, y cada ascensor tenían una persona que era la responsable de subir y bajar ese ascensor, porque eran instrumentos o eran mecanismos poco fiables, ¿no? Pues hay una reflexión que nosotros podíamos empezar a pensar, que cada vez que entramos en un ascensor y nosotros somos capaces de pulsar el botón del piso al que queremos ir, estamos de alguna forma destruyendo un puesto de trabajo, si pensáramos de esa forma. Porque en el fondo, al final, hace unos cuantos años, hace casi 100 años más o menos, pues habían personas que en cada ascensor se dedicaban precisamente a pulsar el botón. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando de que a principios de los años 40 había 17.000 ascensoristas en la ciudad de Nueva York. La empresa Otis, en aquella época que todavía existe, sigue desarrollando ascensores ahora, pues ya en principio ya desarrolló un primer invento que consistía en que en vez de tener por cada ascensor un ascensorista, era un ascensorista para todos los ascensores, que lo controlaba a todos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los ascensoristas? De huelga, se pusieron de huelga. Porque decían que... Y aunque parezca mentira, esa huelga de los 15.000 ascensoristas paralizó la ciudad de Nueva York un día. Paralizó porque la gente no podía subir a los edificios de 100 plantas, lo que sea, ¿no? Al final, no solamente eso, pues fueron mejorando los ascensores e incluso incorporaron los famosos altavoces de alarma y cosas más de seguridad, y al final hubo otra huelga, pero ya la gente no lo siguió. Y al final consiguió la misma empresa Otis instalar un sistema de ascensores totalmente automático. Con lo cual, al final, ese trabajo de ascensoristas, que posiblemente muchas personas ni nos acordamos que existía, y existe ahora, en algunos hoteles todavía existe, en algunos lugares, pues al final fue sustituido por un sistema de inteligencia artificial.
evidentemente muy básico, era un sistema muy básico de inteligencia artificial, pero es básicamente el que fue sustituido. Era un sistema electrónico que era capaz de saber cuándo tenía que bajar y subir el ascensor, y en algunos fueron mejorando para más cosas, ¿no? Al final, todas las revoluciones tecnológicas, lo que han supuesto, entre otras cosas, pues ha sido conseguir energías más baratas y más eficaces, ¿no? Y todo el mundo podemos ver la evolución. El carbón y el vapor sustituyeron a las mulas y al caballo, el petróleo sustituyó al carbón. No sabemos si el coche eléctrico sustituirá al petróleo, eso parece que no está tan claro, eso parece que ahí se han columpiado un poco esa apuesta, pero bueno, no lo sabemos si sea la electricidad, el hidrógeno o seguiremos con el petróleo, pero sí que es cierto que existen unas energías cada vez más baratas y más eficaces porque es parte de nuestra necesidad, ¿no? Con lo cual, fundamentalmente, esas revoluciones tecnológicas se basan en, muchas veces, permitir algo que antes requería la labor de una persona. Antes, cosas que antes hacía una persona, ahora lo hace una máquina. Pues, por ejemplo, el chip del ascensor. Pero no solamente hablamos del chip del ascensor, hablamos de la hoja de cálculo Excel, que es capaz de realizar muchísimos más cálculos que un contable de otros tiempos. Ahora, en muchos casos, pues el contable utiliza la hoja Excel, ¿no? O la inteligencia artificial también, ¿no? ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Dense cuenta que llevo aquí media hora hablando casi y aún no he hablado de inteligencia artificial, ¿no? La primera artificial que vi yo, que conocí yo, es una película que se llama, que seguramente muchos habrán visto, que se llama 2001, una odisea en el espacio. Y se basaba en un relato de un señor que se llamaba Arthur C. Clarke, que no lo conocía ni Perry, y a partir de esa película de Stanley Kubrick, pues en principio fue muy famoso y todos sus escritos fueron muy referentes, ¿no? Básicamente la historia pues, es una expedición a Marte, creo que era, o a una luna, algo de la luna, no recuerdo exactamente, eran una expedición que iban 2 astronautas dentro de una nave espacial, y la nave espacial estaba conducida por una inteligencia artificial, con vida propia y con toma de decisiones propias, ¿no? De hecho, había un pequeño detalle que yo no entendí cuando leí, porque lo vi muy pequeño, que había un aviso de una civilización que era perdida, de una especie de pirámide o algo así, para avisar de que cuando empezaras a surcar las estrellas, muy posiblemente el final de tu civilización empezaría a surgir. Pues, curiosamente en esa película, y yo recuerdo cuando la vi, que hablaba de los teléfonos, como hablaba de los teléfonos, introducía de una cosa moderna que en aquel momento no existía, y eran cabinas de teléfono con vídeo. O sea, en aquel momento pensaban que el futuro era que las cabinas de teléfono iban a ser vídeo. Nadie en aquel momento, ni Arthur C. Clarke ni Stanley Kubrick, pensaron que los móviles iban a cargarse totalmente las cabinas telefónicas y que no iban a existir ni con vídeo ni sin vídeo. Pues básicamente este señor, Stanley Kubrick, para basarse en su película, para ver cómo podía diseñar la inteligencia artificial, contrató a un profesor de matemáticas muy conocido que se llama Irving John Good. Y Irving John Good había sido uno de los más estrictos colaboradores con Alan Turing en el famoso trabajo, el más famoso, que había hace poco una película, que era el descubrimiento de la máquina Enigma, que era una máquina que era capaz, una máquina que era capaz de descifrar el código de los alemanes, con lo cual, pues parte de la guerra se ganó gracias a que los americanos y los ingleses sabían cuáles eran las órdenes de los alemanes. Pues este señor, el Irving John Good, fue uno de los colaboradores de Alan Turing en aquel proyecto y lo contrataron para que de alguna forma le diera cierta importancia a esa inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me gustó una frase que dijo Irving John Good, y para mí es un poco el temor, ¿no? Y básicamente decía que el día que el ser humano sea capaz de construir una máquina que alcance nuestro nivel, sería nuestro último invento como especie. ¿Por qué? Porque si tenemos una máquina que es capaz de pensar como nosotros, ¿quién pensará a partir de ese momento? Pensará la máquina. ¿Para qué tenemos que pensar nosotros? Y igual que le hemos dejado de llevar el cubo al pozo, pues ¿para qué tenemos que pensar nuevos inventos o nuevos desarrollos? Con lo cual, fundamentalmente, el miedo que traía este señor era que la inteligencia del hombre quedaba atrás. No les cuento el final de la película, pero es muy interesante la lucha entre el robot o entre la inteligencia artificial contra las personas cuando tienen miedo de que le desconecte. Películas ha habido muchísimas que siempre han hablado de las inteligencias artificiales, casi todas malas. Casi todas, en general, la inteligencia artificial del 99% de las películas eran malas, exceptuando una que también vimos a los más jóvenes, los más mayores. Los más jóvenes no la han visto, ni sabrán de ella, ni saben que existe, pero era de las primeras inteligencias artificiales que más o menos acertaba quién era este. ¿Os acordáis? Kit.
Era Kit, el coche fantástico, que era un coche prácticamente autónomo, que decías, que era el sueño de todos nosotros, decía, Kit, recógeme. Entonces Kit venía y te recogía, que eso era fantástico y maravilloso, ¿no? Que, ojo, que eso más o menos estamos viéndolo ya, ¿eh? Estamos viendo a Kits por ahí, ¿no? Bueno, entonces hay que pensar, las máquinas estas piensan en general. Yo me gusta mucho, yo también le pego al ajedrez un poco. No sé si saben que hubo un momento donde Kasparov, el campeón mundial, se enfrentó a Deep Blue. Deep Blue, ¿qué era Deep Blue? Deep Blue era una máquina que había desarrollado IBM para ganar a Kasparov. Básicamente era el primer momento donde en algo donde de alguna forma, además de cierto conocimiento, tienes que tener cierto ingenio, como es el ajedrez, tienes que empezar a ver si era más potente el hombre o la máquina. Y entonces, en 1996, en Finlandia, hubo un encuentro a 6 partidas entre la máquina y Garry Kasparov. Básicamente, el modelo estaba Kasparov y había un chino, una persona asiática allí, y el tío, todo serio, iba moviendo las piezas en función de lo que decía una máquina que estaba a 200 kilómetros de allí. Esa máquina era capaz de analizar 100 millones de jugadas por segundo. 100 millones de jugadas por segundo. Que pueden parecer muchas, pero es que en ajedrez hay muchísimas posibilidades que jugar. La primera, Kasparov fue diciendo, esto lo gano yo a la máquina. A la máquina esta no hay máquina que me gane. Y palmó la primera partida. Pero al final, después de las siguientes partidas, consiguió ganar 4-2. Los de IBM se quedaron un poco enfadados y chasqueados porque habían perdido y evidentemente no podían vender a su máquina de la misma forma que ellos lo habían pensado, ¿no? Y de alguna forma hubo gente, artículos de periódicos en aquel momento que decían la humanidad respira aliviada, el hombre gana a la máquina. Y Kasparov dijo, la computadora no me vencerá hasta el próximo milenio. 1997. Palmó Kasparov contra la máquina un año más tarde. ¿Qué es lo que hicieron? Pues le llamaron una máquina que se llamaba Deeper Blue, que básicamente era la misma. Los programadores aprendieron de lo que había pasado en 1996, le dieron más potencia a la máquina y la entrenaron con las partidas de su rival, que era Anatoly Karpov de aquella época. Lo entrenaron para eso y al final le ganaron. Ganó el Deep Blue a Kasparov. Curiosamente, y es un poco parte de la historia, esa máquina tenía una serie de características que la hacían muy potente, pero, según dicen algunos, eso ya veremos, parece que fue un error informático. Yo que soy informático siempre me fastidia mucho cuando dicen lo del error informático. Un error de programación, porque Kasparov, él decía que podía predecir 15 jugadas antes. Él miraba su tablero y podía predecir hasta 15 jugadas después. Y hubo un momento que la máquina hizo una jugada rara. Y entonces tuvo miedo que la máquina estuviera viendo algo que él no había visto. Se desconcentró y palmó. Y resulta que es que la máquina se había equivocado. La máquina se había equivocado en aquella ocasión. Pero en cualquier caso, la máquina que había sido correctamente entrenada había sido capaz de seguirlo. Tenemos el tablero de ajedrez, los que hayan jugado alguna vez, parece más sencillo de lo que es realmente. Es un tablero de ajedrez, hay 16 fichas tuyas, 16 fichas del otro, 64 casillas, aún así hay 60 millones y millones de alternativas. ¿Y cuántas puedes evaluar? Algunas personas como yo, muy pocas anticipadas. Al final, ¿qué es lo que hacía Deep Blue? Deep Blue lo que hacía, básicamente, era almacenar muchísimos finales de partidas, porque no se pueden almacenar, las partidas que pueden tener una partida de ajedrez no se pueden almacenar, son muchísimos millones. Pero sí que fue capaz de almacenar muchísimos millones o cientos de miles de finales de partidas, y a partir del momento que llegabas a ese final ya ganabas la partida. Y además muchas veces fijaba qué posición era más ventajosa que la anterior, eran predicciones, ¿vale? Con lo cual, la duda que hay en el ajedrez nos pueden ganar, y el problema que estamos hablando de hace 30 años, prácticamente, no, 27, 26 años más o menos, ¿no?
La duda que tenemos ahora es si esa inteligencia funciona fuera de un tablero tan reducido, si funciona en el mundo real, si funciona en nuestro mundo y si nos puede cambiar la vida, ¿no? ¿Por qué ha avanzado la inteligencia artificial? Y primera cosa, que yo creo que no le tenemos que llamar inteligencia artificial, o más, le podemos llamar artificial, y la inteligencia podríamos dejarlo tal como lo entendemos nosotros. La inteligencia entendemos como un proceso que nosotros somos capaces de crear algo que no existe. En la inteligencia artificial, a día de hoy, que sepamos, ojo, que sepamos, porque no sabemos qué es la mitad, básicamente lo que hace es ser capaz de procesar muchísima información del pasado para generar soluciones en el futuro, pero no es capaz de inventarse nuevas soluciones. ¿Por qué ha tenido mucho éxito ahora y no antes? Porque yo recuerdo, en la carrera teníamos una asignatura que se llama Inteligencia Artificial y todo era teoría. ¿Por qué ha cambiado? Pues que tenemos una facilidad de acceso a millones y millones de documentos, a millones y millones de información de forma sencilla que están en formato digital, y que tenemos unas máquinas capaces de procesar esa información en un tiempo razonable. Y después, obviamente, como tenemos la información para acceder enorme, tenemos la capacidad de proceso también enorme, y las empresas han dado cuenta de las ventajas que tiene, pues se ha posibilitado. Primer dato, una de las cosas que seguro que han nombrado es ChatGPT, que es una especie de un chatbot de inteligencia artificial. Para que veamos el éxito y la preocupación. En 2 meses, consiguió 100 millones de usuarios. En 2 meses. Twitter, por ejemplo, fueron en 5 años. ChatGPT en 2 meses, los mismos usuarios que Twitter en 5 años o que Facebook en poco más de 4. Con lo cual, en principio, hay cierta locura por conocer la inteligencia artificial. Luego veremos un pequeñito ejemplo con esto, para que lo veáis. Con lo cual, es decir, mientras muchas tecnologías, no quiero ni contar, para tener 100 millones de usuarios, la electricidad, pasaron décadas. ChatGPT, 2 meses. Hay apuntes que dicen que la IA, la inteligencia artificial, puede suponer el 25% del Producto Interior Bruto en las próximas décadas, ¿vale? Si nosotros viéramos en 1995 quiénes eran las empresas importantes, pues las empresas importantes eran de logística, de petróleo, químicas, etcétera, y apenas había tecnológicas. Si vemos las empresas importantes del 2022, prácticamente la gran mayoría son todas empresas tecnológicas. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son las empresas que mueven más dinero ahora mismo en el mundo, tanto las empresas tecnológicas, ¿vale? En Europa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Europa? Pues dicen que en Estados Unidos en 2022, eso decía el ministro francés, invirtió 50.000 millones de euros en IA, 10.000 en China y 5.000 en la UE, en la Unión Europea. Y de alguna forma nos estamos empezando a dar cuenta, los europeos, que estamos un poco por detrás de los americanos y de los chinos. Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar que no es sensato que perdamos una carrera más, que no son varias. En España hay apuntes que dicen que si utilizáramos inteligencia artificial y otras tecnologías como cloud, big data, blockchain, se podía incrementar nuestro Producto Interior Bruto en un 2,4%. De informes de McKinsey, ¿vale? En Alicante, ¿qué estamos haciendo? En Alicante, pues quizá, además de tener a Andrés Pedeño, que es una de las personas referentes dentro de este mundo ahora, pues la unión de la Diputación con la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández ha creado lo que se llama el CENIT, que es una apuesta de desarrollar proyectos en inteligencia artificial. De hecho, una de las investigadoras le dieron el premio importante en la última tanda. Existen muchos proyectos y, en principio, pues se está empezando a trabajar. Obviamente, estamos muy lejos de lo que apuestan las demás. ¿Qué es lo que me preocupa a mí personalmente? Que, evidentemente, no tengo influencia, ¿no? Esto era, yo siempre pongo el ejemplo este de Constantinopla. Siempre se dice una cosa, que mientras estaban los turcos a punto de tomar la ciudad, dentro estaban debatiendo sobre el sexo de los ángeles, que se dice, estamos debatiendo, y la ciudad a punto de caer, y es un poco lo que parece que está pasando en Europa. En Europa estamos pensando más en regular la inteligencia artificial más que utilizarla. Y los americanos y los chinos igual no tienen tantos escrúpulos como nosotros. Y nosotros estamos pensando, a ver qué regulamos, a ver cómo impedimos esto y tal.
vamos, los americanos se van a reír y los chinos no te quiero ni contar de lo que se van a reír de nuestra regulación. O sea, que eso ya está, ¿no? Y hay que empezar a tener cuidado porque ya la inteligencia artificial, pues, por ejemplo, se utiliza para ataques de hackers y para 1000 cosas. Por ejemplo, en este caso, los iraníes. Insisto, que hay países que no son tan guays como los europeos, que somos muy guays, que también están aprendiendo inteligencia artificial y la utilizan en el mal, posiblemente en su beneficio, pero en el mal para nosotros, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Esto comentaba Andrés Pedeño el otro día, pues tenemos que empezar a controlar y a optimizar esa UA, empezar a democratizar ese acceso a la inteligencia artificial, es decir, que toda la gente pueda empezar a conocer qué es la inteligencia artificial, desarrollar inteligencia artificial para casos muy concretos. Obviamente ayudar a desarrollar soluciones para las empresas que las requieren y, por supuesto, dar poder a las personas. Es decir, que las personas tengamos la inteligencia artificial como un aliado, como algo que nos ayude y no como alguien que estemos pensando si nos va a quitar el puesto de trabajo o no, sino que nos permita ser mejores, ¿vale? También es importante que a lo mejor sí que tendríamos que empezar a plantearnos, por los problemas que puede suponer, que a lo mejor la inteligencia artificial a día de hoy no debería decidir sobre el derecho fundamental de las personas, llámese la vida, la salud, la justicia, incluso el trabajo. Ahora hay muchos sistemas de inteligencia artificial que hacen la preselección de personal, por ejemplo. Están decidiendo sobre si una persona tiene trabajo o no. Y podemos hablar de alguna cosa más. La justicia, hay gente que dice, oye, ¿por qué no un juez utiliza la inteligencia artificial? Así sería justo y aplicaría siempre la misma norma. Hay que tener mucho cuidado con un sesgo, ¿no? Lo estábamos comentando antes. La inteligencia artificial no inventa nada. Se basa en toda la información. Y en ejemplos de Estados Unidos decían, estudiando todos los casos que habían tenido hasta el momento, pues un ciudadano negro tendría más posibilidades de ser condenado que un ciudadano blanco. ¿Por qué? Porque los negros eran más condenados antiguamente y como yo las decisiones las tomo en base a lo que yo conozco, pues no analizo si esa persona lo ha asesinado o tengo caso, no, simplemente pienso, pues como es negro, pues seguramente tiene un 47% de posibilidades de ser culpable. ¿Por qué? Porque hay un 47% de personas de color que fueron decididas culpables hace tiempo y ya está, no se inventa nada. A mí me encantaría, por ejemplo, el VAR sí que podría ser una cosa con inteligencia artificial. Seguro que lo aceptarían. Lo que pasa es que Florentino no lo dejaría porque no le beneficia a ellos. Pero me refiero, yo lo que digo es, a lo mejor en la justicia, en el concepto de si una persona va a ser condenada o no, tendríamos que pensar que la inteligencia artificial, bueno, en cosas de estas, bien, pues si un juez si lo dice una inteligencia artificial, que se podría decir, yo siempre digo que son cosas que se podrían decir, ¿no? Por ejemplo, otro de los ejemplos típicos es la traducción. Es otro de los trabajos que tiene un riesgo grande. Yo no sé si ustedes han podido probar los sistemas de traducción automáticos. Hace unos años no acertaban la mitad. Ahora ya hay gente que ya empiezan a hacer traducciones muy buenas, ¿no? El futuro de la traducción automática es muy prometedor. ¿Por qué? ¿En qué se basa la traducción automática? ¿O qué tiene que tener la traducción automática para ser eficaz? En tener muchos textos disponibles de español e inglés para ser capaz de emular esa traducción de forma bastante fiable. ¿Eso qué ocurre? Pues de español a inglés la traducción es muy buena, de español a finlandés posiblemente sea mucho peor, porque tengo muchos menos textos de esa traducción. ¿Quién quiere traducir de español a finlandés? Pues bueno, igual menos personas, pero sí que es cierto que cuanto más textos disponga, el sistema son mucho más potentes, es decir, las traducciones son brutales, ¿vale? Es algo que se ha cambiado, es decir, el sistema de traducción, de hecho, por ejemplo, YouTube empezó poniendo subtítulos automáticos, oía y ponía, pero es que ya muchas veces los traduce. Claro, con lo cual, la ventaja que tiene es que un vídeo hecho, esta conferencia se podía traducir, no para que no interesaría a nadie, ¿no? Pero seguramente la podemos traducir a miles de idiomas y tendríamos acceso a miles y miles y millones de personas, ¿no? Con lo cual, fundamentalmente, esa inteligencia artificial, en el caso de la traducción, es un caso, por ejemplo, de éxito, porque no supone, ¿vale? Obviamente, siempre, insisto, depende de los datos que tengas. Depende de los datos que tengas y uno de los grandes problemas es, obviamente, no se conocen todas un traductor automático muchas veces no es capaz de traducir todos los matices del idioma. Yo estoy leyendo una historia ahora y pone el traductor pone el autor y el traductor en la portada, porque el traductor sí que algunos versos de Goethe que son importantes para la historia los traduce no lo podía traducir automáticamente, con lo cual sí que tiene un valor. Lo que sí que es cierto
que traducciones básicas, pues básicamente la haremos de forma automática. Otro quizá de los aspectos más importantes y que puede generar más polémica son los diagnósticos médicos. Los diagnósticos médicos automáticos. Yo el otro día estuve en una conferencia de médicos y yo por primera vez ya los oigo que ya están, que asumen que ya habrá algoritmos que les ayuden a tomar decisiones. Y quizás su preocupación es quién programará el algoritmo que tomará la decisión. Porque los algoritmos también pueden ser influenciables. Tú puedes decidir, si un algoritmo lo programa una empresa farmacéutica, igual siempre te acaba recomendando el producto ese que ellos venden, por ejemplo, ¿no? Pero una cosa importante, y eso otro de los problemas que tenemos, y esto lo comentaba don Andrés Pedeño el otro día en la conferencia, ¿no? Para hacer unos diagnósticos interesantes y buenos, tenemos que tener un montón de información médica, de todos. En España somos, creo que, uno de los países campeones en donar órganos. Tú puedes donar tus órganos fácilmente, pero no puedes donar tus datos médicos. Es muy complicado. Es decir, y tener los datos médicos al alcance de todos podría posibilitar ser capaz que una máquina los pudiera analizar y pudiera sacar diagnósticos en base a todos los diagnósticos de los que se tienen conocimiento, ¿no? Con lo cual, y es una cosa que insisto mucho, la inteligencia artificial, insisto, lo que conocemos a día de hoy como inteligencia artificial, es muy útil cuando tenemos mucha información. Si no tenemos mucha información, no sirve absolutamente para nada. Si tengo datos con los que trabajar, pues es muy útil, ¿no? Por ejemplo, una de las profesiones que se habla, que lo asumen los médicos, que corre cierto riesgo, es la radiología. ¿Por qué? Porque los sistemas automáticos pueden analizar gran cantidad de muestras y sacar sus propias conclusiones. De hecho, se dice que, por ejemplo, para la detección del cáncer de mama, ahora mismo hay dos radiólogos y se habla de que en un futuro, no sé si ya, una de las opiniones ya va a ser dicha por una máquina y la otra por el radiólogo. La pregunta que le hice a don Andrés el otro día en la conferencia era ¿qué ocurre si la máquina acierta más que el radiólogo? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a pensar que la máquina es más fiable o no? Quizá, bueno, volveríamos un poquitín al derecho del hombre y a mí me encantaría que fuera el médico el que tomase la última decisión, ¿no? Tiene un juramento hipocrático que siempre defiende el paciente, ¿no? Con lo cual, ese análisis masivo de imágenes fundamentalmente te puede ayudar mucho, porque un médico puede analizar o estudiar distintos parámetros, igual que las fórmulas contables. Yo puedo analizar distintas variables, pero una máquina puede analizar miles y miles de variables para obtener una conclusión. Yo puedo analizar miles y miles de radiografías para poder obtener una conclusión de si existe ahí cáncer o no existe cáncer, o si tiene riesgo o no tiene riesgo, o todos los casos de este tipo, cómo se tienen que tratar, o incluso lo que se está hablando ahora mismo, por ejemplo, de un tratamiento específico para cada uno de los tipos de cáncer, ¿no? ¿Vale? Además, ese procesamiento de datos, además, si le mezclas, que es otra de las cosas que a los médicos les gusta más y es menos grave, ¿no?, de que te pueda ayudar a elaborar el informe médico. Sabéis que cada vez que vamos al médico, tardan un tiempo valioso en rellenar el diagnóstico, pues muchas veces están muy de moda estos sistemas que pueden ayudar, facilitar ese trabajo para que, diciendo 3 o 4 palabras, sea capaz de evitar tiempo del médico, ¿no? Con lo cual, fundamentalmente, podemos, además de analizar más radiografías o tags o lo que sea necesario, podemos tener sistemas de gestión de reconocimiento de voz que ayuden a generar informes, ¿no? Esa es la duda que yo me hago en tema de salud, y es una cosa que tendríamos que preguntarnos en un futuro, es si el médico es el que tiene que tomar la última decisión, pero no sabemos cómo evolucionará esto. El otro día también en otras conferencias hablaban que había gente que estaba utilizando inteligencia artificial para reconocer el mejor embrión que podía ser implantado en técnicas de reproducción artificial, y hacían especial hincapié que no, que bueno, que lo estaban utilizando de prueba y tal, pero yo no sé, yo me quedé con la sensación de que le hacían un poco de caso a la hora, cuando decía la máquina, este es el embrión que tiene más posibilidades de desarrollarse, posiblemente le harían caso. Y al final, fundamentalmente, esto de las máquinas, si aciertan mucho, pues al final confiamos que acierten, y quizás sea uno de los grandes problemas, ¿no? El tema que más o menos, volviendo al caso de Kit, del coche fantástico, nos fiaríamos de los coches sin conductor.
¿Qué es mejor, un coche sin conductor que te lleve el coche o que una persona mayor como yo vuelva a las 10 de la noche con sueño y tal y tengas que conducir tú? Son dudas que tenemos que empezar a pensar. Pero una de las cosas más importantes, que es un poco lo que nos hace tener dudas, es la siguiente. ¿Qué haría un coche sin conductor si tiene que tomar una decisión de atropellar a un perro, a una persona que está cruzando o salvar la vida del conductor? ¿Quién decide? Porque eso al final tendría que estar programado en un algoritmo. Esto tendría que estar programado en un algoritmo. Es decir, el algoritmo tendría que decirle, a lo mejor si fuera el algoritmo programado por la compañía de seguros, sería aquello que me suponga menos indemnización. No, pero no nos riamos, que posiblemente, es decir, los estudios que se hacen, o muchas veces, cuando a veces hacen despido de personal y tal, hacen la hoja de cálculo, quién es el coste y tal, y aquí podría ocurrir lo mismo, es decir, a lo mejor dice, oye, me interesa atropellar a esta persona que tiene 58 años, que la indemnización de eso, que si está de 18 me cuesta mucho más, por ejemplo. O me es más barato pagar la muerte de esta persona que chocar contra este edificio que tiene no sé qué. Es decir, son cosas que hay que empezar a pensar, insisto. Al coche autónomo, nosotros tenemos que decirle qué tiene que hacer en todos y cada uno de los casos. ¿Cómo se solucionará esto? Yo siempre pienso que los coches autónomos tendrán éxito cuando las compañías de seguros aseguren el coche automático. De hecho, en Estados Unidos también ha habido algún atropello. Los números al final dirán, a lo mejor se dan cuenta de que es más fiable un coche autónomo que una persona de 58 años, por ejemplo. Son cosas que nos generan esa duda que tenemos que empezar a pensar, insisto, porque estos algoritmos, no existe inteligencia artificial. Es decir, el coche tiene que hacer lo que nosotros le digamos que hacen. El Deep Blue, cuando gana a Kasparov, él sabe él tiene programado todas las partidas y no piensa más. Él analiza todas las posiciones y tiene un algoritmo que le dice esta posición es mejor, luego voy a tender hacia esta posición. No digo nada más. Es decir, yo lo único que planteo es eso, con lo cual al final el algoritmo, alguien tiene que decirle qué hacer cuando, porque muchas veces los informáticos bromeamos, dicen que los algoritmos de inteligencia artificial es si pasa tal cosa, haz esto, si pasa tal cosa, haz esto, y si pasa tal cosa, haz esto. Y ya está, y no existe esa inteligencia de momento, ¿vale? ¿Podemos utilizar la IA ya? Es decir, ¿podemos nosotros ahora mismo llegar aquí? Y yo he hecho la prueba, a mí me gusta correr el riesgo de estas cosas, ¿no? Y mientras le he dicho a mi mujer, oye, déjame que me vaya a tomar un café ahí para pensar las últimas transparencias que voy a poner y tal. Y, por ejemplo, yo me puedo descargar el Bing en mi móvil, que utiliza ChatGPT, y puedo decirle que ChatGPT puedo utilizar. Y yo he hecho algunas cosas que puede hacer, ¿no? Puede hacer, pues, redactar redacciones, correos electrónicos, listas, escribir código. Yo le he hecho algunas preguntas, y estos son reales, no me las he inventado, ¿no? Hay dos, no está si lo conocéis, el ChatGPT y el Copilot, que es un poco el de Microsoft. Básicamente utilizan tecnologías similares, ¿no? Es decir, fundamentalmente, ChatGPT viene de una empresa que se llama OpenAI, que también está teniendo una repercusión importante, y fundamentalmente están diseñados para imitar la conversación humana, ¿vale? Es decir, tú le haces una pregunta en lenguaje natural y él te contesta, ¿vale? Y entonces le llaman ChatGPT porque se llama transformador generativo previamente entrenado. Previamente entrenado. Él funciona en base a lo que nosotros le hemos metido. Es decir, se inventa cosas cuando no encuentra en la información que nosotros le hemos traducido, ¿no? Es un bot. El ChatGPT es un bot y al final nosotros podemos, no sé si alguno lo ha probado, si nosotros podemos mantener una conversación con él, empezamos a preguntarle, él contesta y cuanto más información tiene, pues más información te puede dar. Existe uno de pago, uno que no es de pago, es decir, existen estas cosas y irán evolucionando, pasará como todo. El gratis pues tiene menos opciones y ya está, ¿no? El Copilot es algo que ha hecho Microsoft, también en base a esa tecnología de inteligencia artificial, pero encima lo que hace Microsoft está empezando a integrar esa inteligencia artificial en todo su producto Microsoft 365, en todo el Office, en Word, en el Excel, con lo cual en principio podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Podemos correos, documentos, etcétera, ¿no? Y yo me he cogido, esto lo pueden hacer ustedes cuando quieran, para que vean que no les he mentido, es decir, pueden instalarse el Bing en su móvil,
tranquilamente, bien, hay un botoncito que pone Copilot, directamente. Y entonces yo le he preguntado quién es Fernando Llopis. Y entonces me dice, está mal, porque dice es un diputado, soy ex, porque claro, ¿por qué dice que es un diputado? Porque él tiene una noticia en la que soy diputado y no tiene la noticia en la que he dejado de ser diputado. Y entonces no puede procesar esa información, con lo cual no es del todo cierta, ¿no? Me dice, recientemente ha sido nombrado portavoz adjunto, porque es la noticia que tenía. Además de su labor política, también es registrador de la propiedad, árbitro jurídico, no sé lo que es un árbitro jurídico, no sé, y mediador. Con lo cual, seguramente tengo una persona que se llama Fernando Llopis, que es registrador de la propiedad y ya está. Y asimismo, colaborador del diario ABC, que es verdad, un individuo multifacético, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, ha mezclado dos Fernando Llopis y no sabe que somos diferentes personas. O que tampoco. Por eso digo, esto implica que tenemos que ser... Después, realizando otra vez la pregunta, en la parte de Internet, con otra de las versiones, ya me dice... Puede ser 3 personas. Cuando él ve que dudas, dice, puede ser 3 personas. Entonces vuelve lo del registrador de la propiedad, que le voy a saludar, digo, hombre, fíjate, árbitro jurídico. También me dice que soy diputado Ciudadanos, me imagino, eso es por noticia antigua. Y me dice, por cierto, un escritor y columnista que se define como el último liberal, que es yo escribo en el ABC y pone mis columnas, y que ha expresado su hartazgo de la superioridad moral de la izquierda. O sea, que eso de alguna forma ha leído alguno de mis artículos, porque eso es verdad. Pero no digo que sea verdad, sino que lo pienso, sí. Eso sí que lo escribo. O sea, que puede ser que me esté equivocado. Pero lo que te quiero decir es que estamos hablando de las primeras etapas de este Copilot, que insisto, pueden probar ustedes, entrar aquí y probarlo, pim, pam, y funciona, ¿no? Después le he dicho, tengo a mi mujer ahí, que le agradezco su medida, digo, escríbeme un poema de amor para mi mujer. Le he dicho mi nombre y me dice, me lo ha dicho él, Luisa, un nombre que danza en la brisa, en su esencia un suspiro, una promesa, sus ojos 2 luceros que el alma besan y en su sonrisa el sol se hace poesía. Luisa, mujer de fuerza y dulzura, como un faro que guía en la tormenta, en tus ojos la sabiduría de los siglos, reflejas amor, compasión y ternura. Eres la melodía que acaricia el viento, la voz que conforta y da esperanza segura. En cada gesto, en cada paso, en cada verso, Luisa, eres mi musa. Mi eterna aventura, que los mares se sequen, las estrellas caigan, aún así mi amor por ti jamás se extinguirá. Elegí amarte y en ese pacto me entrego, porque en ti, Luisa, encuentro mi eternidad. Cágate, lorito, que digo yo. El copa... Bueno, yo lo veo... No, yo digo... Pero yo, escúchame. Te imaginas que estás desesperado y tira a tu mujer enfadada y dices... Escríbeme un poema y tal, venga, y vas ahí y ¡bum! Y dices, he estado pensando toda la tarde en eso y tal. He estado leyendo a Shakespeare, a Becker y tal, y en un minuto lo he liquidado. Me ha costado 7 segundos eso, ¿eh? Y encima, ojo, le he dicho, escribe un poema para una mujer que se llama, me he puesto mal, y encima el tío es capaz de decir que se llama Luisa, ojo, ojo, y tal, ¿no? Pues después le digo, oye, esto lo hacen mis estudiantes, ¿no? Quiero un programa en Python para calcular el mayor de 2 números. ¡Paf! Ya lo tengo hecho. Y dices, claro, nosotros estamos preocupados ahora, claro, los estudiantes lo hacen eso como locos, ¿entiendes? Y eso es una cuestión que... Con lo cual tenemos que empezar a plantear que aquellas cosas que hace la máquina no las podemos exigir. Es decir, son cosas que nosotros tenemos que... A mí me encantaría que ellos fueran capaces de hacer esto, ¿no? Encima de hacer una función. También es cierto que él es capaz de hacer programas que más o menos existen y que tienen referencia, ¿no? No es capaz de inventar muchas más cosas. Y hay que tener cuidado de que las cosas que genera. Pero le he dicho, escríbeme una carta para darme de baja de Movistar. Y me la ha escrito. Lo que único que me deja es que me ha escrito, me he puesto entre corchetes las cosas que tengo que hacer. También es cierto, la gente dice, ostras, esto es mucho. Vamos a ver. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos hacer una carta de este tipo? Le llamamos a un amigo, oye, ¿tú no te diste una carta de baja y tal? Siempre tienes un amigo o el cuñado o alguien de eso que te da la carta y tú la modificas. Pero bueno, esto ya no te hace falta llamar a nadie. Evidentemente yo te dice esto y la verdad que queda bastante bien, ¿no? Te dice NIF de NIF. Y después, a ver, le he dicho... Escribe un libro electrónico de 45.000 palabras sobre la mejor estrategia de venta digital. Y me lo ha escrito.
45.000 palabras. 4.500, perdón, 4.500. Que son muchas, ¿eh? Eso a mí me cuesta un rato. A mí los artículos de ABC que son 700 me cuestan un ratico y tal. Le he dicho, crea un mensaje para promocionar en Facebook el nuevo té de jazmín con calurosas, no sé qué, y me lo ha hecho. Me lo ha hecho, pim, pam, fuego. ¿Buscas una especie refrescante y saludable? No busques más. En nuestra tienda de té, y le digo, créamelo en inglés. Paz. Hecho. 2 segundos, mientras me tomaba el café. Ya tengo mi post en español y en inglés para vender mi té de jazmín y tal. O sea que tiene una potencia que es salvaje, ¿no? De las cosas. Evidentemente, yo no sé si esto lo copiará, cómo lo hará, si mezclará, porque no sé lo original que sea. Yo no sé el poema original que le dedico a mi mujer, que eso lo he escrito yo, ¿eh? No que eras tú que lo has escrito en la máquina, eso era mentira, que ese te lo he enviado yo, que era de verdad. Lo que quiero decir es que es capaz de estas cosas más o menos que nos pueden costar un poco de tiempo, ya las hace automáticamente. Las hace automáticamente. Porque tiene información de 1000 cosas que se han hecho similares o parecidas. Y además, cada vez que hacemos, él se realimenta mucho más. Con lo cual, en estos momentos, lo que tenemos que empezar a plantearnos es un poco de quién será el futuro, ¿no? De las personas o de las máquinas, de las inteligencias artificiales o de nosotros como especie humana, si corremos riesgo o no, que es lo que siempre pensamos. Si vemos las películas, si vemos Terminator, está claro que estamos liquidados. Siempre hay esperanza, pero pinta mal cuando empezamos a darle demasiada potencia a las máquinas, ¿no? Mi reflexión sobre esto, lo que decía Sun Tzu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. No podemos oponernos al avance de la inteligencia artificial, sino más bien conocerla y saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde podemos llegar, porque si no, otros lo van a utilizar. Es decir, básicamente lo que dicen eso de si no puedes con tu enemigo, hazte su amigo, que es básicamente la misma historia, ¿no? Con lo cual, yo creo que es fundamental ese concepto. Hay que conocer, que no es un enemigo, es decir, conocer ese avance que nos puede dar miedo, etcétera, ¿no? ¿Qué me gusta a mí? Que es, por ejemplo, ¿qué está haciendo Finlandia? Pues Finlandia está formando al 20% de su población en inteligencia artificial. Es decir, es una cosa que yo creo que la gente tiene que empezar a pensar que esto funciona, que esto se puede hacer y que hay mil cosas, ¿no? Con lo cual, ¿a quién tenemos que involucrar? Pues tenemos que involucrar al gobierno, a las universidades, es decir, a las startups, para de alguna forma que la gente, que los españoles, en este caso, pues empecemos a conocer inteligencia artificial. No digamos, no, eso no me interesa, no, paremos eso. No, que estemos más pensando en cómo intentar impedir que la inteligencia artificial avance, sino más bien en conocerla y ver qué podemos hacer y cómo podemos mejorar nuestra vida. Evidentemente, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, ¿no? Las reflexiones que a veces yo me hago, y estoy acabando ya, si conocemos los límites, hasta dónde va a llegar. Yo insisto, estoy sorprendido de las cosas que estoy viendo que pueden hacer. De las cosas que pueden hacer ya me llama la atención. No es que me sorprenda demasiado, pero hay muchas cosas que dices, ostras. Con lo cual sabemos mucho de las cosas que podemos hacer con ellas. Lo que no sabemos es todo lo que puede hacer, ni lo que podrá hacer, ni lo que están haciendo ahora. Es decir, yo creo que no podemos ignorar la inteligencia artificial, porque si no, otros no la van a ignorar. Otros están avanzando. China. Ojito con China. China utiliza la inteligencia artificial para controlar a sus ciudadanos. Es decir, bueno, sabéis China cómo es. Han hecho uniformes escolares con un sistema de rastreo para estudiantes. Con lo cual tienen un chip y con sistema de reconocimiento facial, con lo cual pueden saber si el estudiante está en clase o incluso si está dormido. No sé si pueden comprobar si están mirando al WhatsApp mientras tú estás dando la clase, que también eso molaría. Pero en fin. Y incluso puedes saber dónde están. De hecho, China ya dicen que puede saber dónde están. Es decir, de hecho, el reconocimiento de las caras es una tecnología que está bastante. Bueno, todos ahora mismo muchos desconectamos el móvil con el reconocimiento facial y decimos, qué guay.
Ya, pero guay, pero cualquier cámara en cualquier momento puede saber que estamos en el aeropuerto, puede saber dónde estamos y dónde dejamos de estar. Con lo cual esa información existe y no es tan difícil. Había gente que le pagaban, creo, por donar sus iris. Nosotros estamos continuamente enseñando el iris al Apple, al iPhone, para que nos abra el sistema. Con lo cual, sin darnos cuenta, muchas veces existe una tecnología que ha avanzado muchísimo y que al final, pues bueno, se puede utilizar para el bien o para el mal. Yo, para acabar, en uno de los episodios más emblemáticos de la serie El coche fantástico, se enfrentaron dos coches. Uno era Kit, que era el bueno, que era conducido por ¿cómo se llama? Michael Hasselhoff, creo que era, ¿cómo era? Michael Knight, exactamente. Y había un coche, le ponen como rival, un coche que se llamaba Car, que era un coche solamente dirigido por inteligencia artificial. Y entonces, gracias a la habilidad de Michael Knight, pues le vence, porque básicamente se arriesga su vida, y como sabe que a él le da igual morir que no, y al robot no, pues al final el robot se cae por un barranco y la humanidad tiene. Es lo que tenemos que empezar a pensar, que tenemos que seguir confiando en la humanidad y en la paciencia que han tenido ustedes para escucharme tan amablemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu interesante conferencia. Vamos a empezar el turno de intervenciones. Animo al público a que dirijan sus preguntas. Ahí. Bueno, vamos a ver, Consuelo. A ver si esto va así. Hay un botón ahí. Ya. Ahora. Sí. Que antes de nada, pues agradecer la conferencia tan magnífica y tan amena que hemos escuchado, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho porque supongo que, como todos los que estamos aquí, sabemos muy poco de este tema. Yo lo que pienso, lo que me gustaría de verdad que se pensara, es que tendríamos que educar en el uso de la inteligencia artificial. Educar, es decir, enseñar a la gente que tampoco hay que confiar al 100% en lo que nos dice. Por ejemplo, yo en los textos literarios, que es un poco el campo en el que yo me muevo, pues he detectado errores de tipo de signos de puntuación. La poesía tiene una calidad literaria, lo siento mucho, muy escasa. Entonces, lo que sí que se puede hacer es que a partir de esa poesía tú puedes construir otra. La puedes reformar. O sea, nosotros tenemos que estar por encima de la inteligencia artificial. La podemos adoptar como sugerencia o la podemos aceptar como sugerencia, pero no como palabra de Dios, no sé cómo decir. Entonces, eso es lo que yo estaba pensando mientras escuchaba la conferencia, ¿no? Que el problema es como cuando se inventó la imprenta y la gente se creía que todo lo que estaba impreso era verdad. Pues ahora con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, lo mitificamos. No sé si pensáis... Si no, aparte hay una cosa... Y ya está, no quería entretenerme más, pues... Muchas gracias. Tienes toda la razón. De hecho, pasa si quiero a Fernando. Hay gente que ha utilizado para hacer apelaciones, y el problema que tienen los modelos de inteligencia artificial actuales es que hay veces que cuando no saben algo, se lo inventan. Y se inventan referencias de sentencias que no existen. Es decir, a día de hoy, yo creo que es algo que tenemos que saber, que existe. Uno, muy bien lo que tú dices, tenemos que educar a la gente en esto. Tres, que nos podemos fiar lo que nos podemos fiar. Es decir, por ejemplo, en el tema sanitario, pues no está mal que la inteligencia artificial le diga, ojo, pero que el médico sea el que tome la decisión y que tenga que pensar, por ejemplo, estas cosas. Evidentemente, los poemas... Hay gente que, por ejemplo, hay una cosa que dicen, no sé si alguno lo habéis escuchado, en Spotify hay una serie que se llaman las listas fantasmas. Listas fantasmas, que son listas de canciones, versiones de los originales, así para evitar que ellos paguen royalties, y que hay algunos que dicen que están hechas ya con inteligencia artificial. Es decir, que ya no ponen cantante porque pues, se pueden hacer, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y después también, por ejemplo, una cosa que también me hubiese gustado nombrar, que hay que tener mucho cuidado, ahora generar fake news, noticias falsas, es muy fácil. Yo puedo generar, yo dándole un abrazo a Pedro Sánchez, perfectamente, y eso sería impensable, pero podría ser. Yo creo que al final, y no lo podemos creer, es decir, nos puede enseñar un vídeo que puede decir,
si es verdad. Yo he visto algunos vídeos en Twitter ya con pequeños, es decir, que parece que dice que es la voz y hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en eso, de que ahora es muy fácil el engañarte con un vídeo que tú dices, es verdad. Y hay que tener, por eso digo que es importante saber de dónde vienen las cosas. Y yo creo, bueno, la tecnología todavía, yo creo que le falta un hervorcín, pero el problema que hay, o la historia que hay, es que ha dado un salto de calidad exponencial brutal. Es decir, ha dado un salto de cosas que no eran... Es decir, el procesamiento del lenguaje natural, que era algo que mi grupo de investigación investigábamos y que pensábamos que no servía para nada prácticamente al final, pues al final es fundamentalmente el motor que le ha permitido que yo le pregunto, él me contesta, etcétera, 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 ¿no? O sea, con lo cual, totalmente de acuerdo en eso, de que hay que investigar, o sea, hay que educar y por eso estamos aquí. Yo creo que por eso es bueno que la gente nos enteremos, es decir, que sepamos que existe, que sepamos que podemos hacer cosas, que hay cosas que están guay, que podemos hacer, oye, pues voy a darme de baja de Movistar, pues oye, dámelo tú y ya está. Y incluso a veces te ponen la dirección y tal, ¿no? O sea, que es que muchas... Perdón, antes también había modelos de cartas. Claro. Es decir, que había una preinteligencia artificial. Sí, pero tú date cuenta que al final el modelo de carta tenías que buscarlo, pedirlo, tal, y es que ahora es... Eran libros con modelos de cartas. Sí. Ahora mismo te sientes y dices, ¡pam! Y dices, ostras. Y después, evidentemente, cuando pregunta, yo lo he demostrado. Si quieres Fernando Llopis, pues ni está actualizado, ni de las 3 prácticamente adivina una de 3, ¿eh? Bueno, muchas gracias, porque es toda una presentación llena de sugerencias, ¿no? Me queda mucho que pensar. Quería hacer un comentario breve, y es que has comentado que no sabías si lo que escribía, en qué se basaba o si podía ser copia y demás. Es curioso lo que ha llegado Microsoft, la osadía, creo, pero yo creo que lo hacen de verdad, de por contrato garantizan que ningún texto que generen con el Copilot y ninguna imagen que genere con el Pilot vulnera derechos de autor. Y no se puede considerar como plagio. Y lo garantizan por contrato, lo cual es asombroso. Porque, como tú dices, es todo aprendido, ¿no? Pero combinan de tal modo que llegan a generar un contenido que puede pasar por auténtico, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Y por otro lado, has comentado el tema de la traducción y me ha venido a la cabeza de que el libro que me llevé en mi viaje de novios, hace ya 42 años, era una edición del Robinson Crusoe traducido por Julio Cortázar. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, efectivamente, la traducción de esta ramplona en la que necesitamos todos los días para rápidamente traducir algo, lo va a hacer la inteligencia artificial sí o sí. Ahora, siempre habrá lugar para alguien que cultive la excelencia y que sea capaz de hacer una traducción que enriquece el texto y no solamente una forma automática de trasladar palabras y frases, ¿no? Por eso, a mi entender, lo que deberíamos de educar a nuestros chicos es precisamente en esa persecución de la excelencia que va más allá de lo que una máquina puede hacer. Porque si vas a limitarte lo que la máquina puede hacer, pues te van a invadir, ¿no? Te van a tirar. Pero tú fíjate, por ejemplo, es decir, ahora mismo parte de lo que escuchan nuestros hijos o la gente joven ahora, o yo mismo también, yo también, pues a veces son TikToks que no, vamos, están muy lejos de lo de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe y cosas de esas, muy lejos y tal. Y en el fondo me gusta un Instagramer y habla en inglés. Y yo inglés, la verdad que regulinchi. Es que ya lo voy a tener. Y en el fondo, como es una cosa de consumo que posiblemente cuando he acabado de ver todos los TikToks me habré olvidado del primer TikTok que he hecho, pero ya he escuchado un TikTok en inglés pero traducido en castellano. Va a tener un valor. El problema que puedo decir, tenemos dos problemas, y es que cada vez es más difícil gente que se interese por libros, a lo mejor clásicos, uno, como pueda ser el Robinson Crusoe o otros libros y tal, ¿no? Yo estoy leyendo ahora Momentos Estelares de la Historia, que me parece un libro fantástico, pero son libros que ya la gente no compra tanto, es decir, ya consumimos otro tipo de cuestiones, donde a veces ese valor añadido que aportaría Cortázar, pues no se va a ver. Y es parte del problema. Es decir, yo, por ejemplo, yo también cuando hablaba de traducción decía, en España los dobladores son de lo mejor, que es bueno también por un lado y malo porque al final nos doblan las películas y queremos verlas dobladas, ¿no? Pero yo decía, las películas esas del sábado por la tarde, alemanas, que son para que miras, empiezas a ver la película y ves el final y te despiertas cuando ya han encontrado al asesino y tal, si te lo traducen directamente del alemán al español, algo automático, te va a dar igual, ¿eh? A lo mejor una película diferente, pues será otra historia, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay cosas que se van a perder. Yo creo que hay cosas que se van a perder. Espero
Claro. Yo creo que no, siempre va a haber un público que va a pedir esa excelencia. Estoy de acuerdo. Igual que la música, ¿no? Sí. O sea, la música, tú pones un CD y siempre la oyes perfecto, como siempre, pero siempre te gusta mucho más ir a un concierto y oír a un virtuoso tocando Pero violín. cuando ahora mismo decimos que el número uno es Bad Bunny, que es un prodigio a la hora de escribir y de cantar letras, que dices, aunque da igual que no hace falta que me las traduzcas porque no tiene traducción, porque nadie lo entiende, pero es lo que hay. Yo creo que se está perdiendo esa excelencia. Muy bien, a ver, Ricardo. Fernando, enhorabuena. Una vez más, eres un crack. Oye, a ver, de esto de inteligencia artificial me pilla un poco a otra mano ya, pero me viene a la cabeza lo siguiente. Siempre, como defensor de la libertad individual, entiendo que la inteligencia artificial en manos de cualquier gobierno, y digo cualquier, no el chino solo, puede producir efectos muy perversos, ¿no? Todo Estado tiene la pulsión, obviamente, de controlar las mentes y las pulsiones de las personas, ¿no? Entonces, yo, donde veo verdaderamente ya la inteligencia artificial, pues puede tener parte importante de peligro social, pero para mí más peligroso es que eso esté solo y exclusivamente en manos de los gobiernos. De hecho, creo que no hay ninguna iniciativa o pocas iniciativas y casi todo el presupuesto en este terreno lo abarcan los gobiernos. No, en Estados Unidos son las No, empresas. bueno, Estados Unidos puede ser una excepción. Para eso es el primer país del mundo, ¿no? Pero me consta que en España, obviamente no es así, e incluso la Unión Europea, pues tampoco. En este caso, en cualquier caso, por resumir, ¿no ves un peligro que esto esté en manos de burócratas y políticos más allá de los chinos, Sí. que también son un peligro potente? Bueno, yo os pongo un caso de cosas que en Europa se han prohibido, ¿no? Los profesores a veces tenemos una de las tareas tediosas es pasar lista. Es pasar lista. Yo, por ejemplo, doy clase en cuarto y quinto, ahí la clase es voluntaria, pero en primero sí que valoramos la asistencia y tal, ¿no? Pues, si no me equivoco, fue en Finlandia que hicieron un sistema que en base a una cámara que tenía eso, reconocían, pasaban lista, miraban las caras y habían entrenado con las caras de tal y sabían, lo prohibieron precisamente por eso, porque en el fondo al final atentaba un poco contra pues la fidelidad. Es decir, ¿qué ocurre? En Estados Unidos son las empresas, y lo hemos visto antes, las empresas las que están apostando por inteligencia artificial porque saben que eso es el futuro en este sentido. En China es el gobierno, precisamente para controlar y para tal. Y en Europa estamos pensando cómo vamos a controlar a los chinos y a los americanos. Entonces estamos diciendo, no, ahora nosotros, como somos la salvaguarda, mientras están llegando los bárbaros, nosotros estamos ahí, pues sí, vamos a prohibir que Meta haga esto y que Microsoft meta el Copilot y tal, que no se puede poner. Ese es el problema. En Europa es lo que tiene que darse cuenta, y parece que y ayudar a las empresas a que se den cuenta de estas cosas, porque la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades económicas, fundamentalmente, prácticamente detectar las necesidades de cualquier persona, de saber qué es lo que tú quieres antes de que lo quieras, para poder fabricarlo. Es decir, por ejemplo, yo hablaba mucho por el tema, por los trabajos que hemos hecho con sistemas jugueteros. Sabéis que los juguetes se venden, creo que no recordar, el 90% se venden prácticamente en un mes. Claro, si los jugueteros supieran cuáles son los juguetes que van a vender porque no tienen tiempo, es decir, si hay una muñeca que es el éxito de ese, no lo puedes comprar, es una locura para todos los padres porque se agota y ya no hay tiempo de fabricar. Si tú fueras capaz de saber qué es lo que te va a gustar, pues puedes fabricar a tiempo, etcétera, ¿no? Quien dice eso dice cualquier otro entorno, ¿no? Es fundamental que las empresas se den cuenta, pero por eso digo que yo creo que las universidades en este sentido, pues tenemos que hacer un esfuerzo de aprender inteligencia artificial. Nos está pasando, sin que sea una crítica, ¿no? Parece ser de que nosotros estamos en la Universidad de Alicante, estamos dando medicina y tal, y dicen, me lo comentaba el director de la escuela esta mañana tomando café, nos interesa en la Facultad de Medicina que demos cosas de inteligencia artificial,
pero no que lo deis los informáticos, que dais cursos vos. Yo digo, bueno, pues nada, lo dais vosotros y tal, vamos a ponernos a nosotros a dar ahora cómo abrir un paciente y tal, ¿no? Yo creo que en principio hay que tener gente experta para que sepa estas cosas, que lo conozca, que lo difunda, y que yo creo que para mí es importante que las empresas sean el motor de todo esto, que sean el motor de crecimiento en el sentido bueno, y que después los gobiernos, si tienen que utilizarlo, más que controlar a sus ciudadanos, que sea para evitar que otros países nos controlen a los ciudadanos, que es la parte más o menos complicada, porque yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades Bueno, CNI ya no sabemos ya. Sí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Me llamo Marco Menabrito, trabajo para una startup de fertilidad en el campo de inteligencia artificial. Solamente un apunte a lo que dijo de quién crea estos modelos y qué es lo que pueden predecir. Cuando creamos estos modelos para hospitales o clínicas privadas, todos los modelos que creamos lo hacemos mediante guías que ya están previamente publicadas en la literatura científica, precisamente para evitar ese sesgo de favorecer a unos u otros. Y la otra parte era lo que comentaba de esa comparativa entre Estados Unidos y Europa. Cuando ofrecemos servicios aquí en Europa hay un problema muy grande de transparencia, de querer presentarle a los pacientes la información tal cual es, en comparación con Estados Unidos. Bueno, y China obviamente pues, ni lo incluyen. Pero más que controlar para los gobiernos, lo que me he encontrado en mi experiencia es un miedo primero a dar esta información porque sus resultados no son tan buenos, y segundo es la parte positiva que esto puede ayudar a la población, principalmente europea, que está en declive total, y eso puede ayudar mucho, no nada más a que nazcan más bebés, pero optimizar recursos, ahorrando costes para los que pagamos los impuestos de esos tratamientos. Era simplemente ese punto. Pero hay una cosa muy interesante por el tema por ejemplo, el tema de reproducción, reproducción asistida. Y claro, la historia es la siguiente, ¿no? Yo tengo un modelo y lo entreno con toda la información existente, pero a partir de ese momento ya empieza a evolucionar. Ya empieza a evolucionar en base a determinadas cosas, tengo más información, cuando tengo más datos tengo más información. Al final, yo he hecho trabajo en el tema de imágenes, etcétera, ¿no? Y claro, al final, la ventaja de la inteligencia artificial es que evalúa muchísimas cosas que nosotros a veces no somos capaces de evaluar porque ni tenemos tiempo, ni tenemos... Con lo cual al final llegará un momento que todo evoluciona y cuanto más información le metes, es decir, por ejemplo, en el caso este que yo me comentaba, claro, si yo tengo muchísimos casos de éxitos, etcétera, pues funcionará. Al final, cuando una persona acude a la reproducción asistida, ¿qué es lo que quieres? Quieres tener éxito. Quieres que te garanticen el éxito. Y y evidentemente ya eso sin entrar en los detalles de quiero que sea rubio, guapo, inteligente, etcétera, 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 que eso llegará. Eso, porque en el fondo, yo no sé, es decir, no soy experto en el tema ni mucho menos, pero me refiero que llegará un momento que la gente dirá, quiero tener un hijo, pero además que sea inteligente. Bueno, y hay casos, creo que es el caso, si no me equivoco, de Ana Obregón, que ha tenido el hijo, una especie de clon. Estas son cosas, películas, es decir, no sabemos dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad. Hay cosas que empiezan a ser, yo creo que en la historia con inteligencia artificial es que hay cosas que antes eran de película que empiezan a ser posibles. Sí. Y eso es lo que cambia mucho el entorno. Y un último apunte en cuanto a eso, la cuantificación de qué pronóstico tengo yo de tener éxito, es donde entra la transparencia, donde podemos ayudar a que claro, por ejemplo, eso también, por ejemplo, date cuenta, en tu caso, tú puedes decir, o cuál es el mecanismo que mayores garantías de éxito te va a ofrecer, exacto, que es fundamental. Cuanto más información tenemos, mucho mejor. Sí, pero relacionado con esto también en lo del diagnóstico automático, lo que nunca debe hacer un sistema de inteligencia artificial es decirle al médico, esto es diabetes o esto es cáncer, es asignar una serie de posibilidades con unas probabilidades, en donde habrá una enfermedad posible con mayor probabilidad de que sea la que padezca. Y la ventaja que tiene esto, yo creo, en el sistema de inteligencia artificial es que es capaz de analizar muchísima más información. Exactamente. Y yo creo que al final la última decisión la tiene que tomar el médico. Claro. Dicho bien, lo cual... Muy bien, Alberto. Sí, es tu turno. Sí. Que muchísimas gracias por la conferencia, sobre todo gracias porque me ha resuelto algo
que no sabía hacer, que es decir algo romántico. Ahora ya sé cómo hacerlo. Pero que no se enteren, ¿eh? Que no se Ya, enteren. yo ya lo retoco. A ver, hemos estado hablando de procesos, de metodología, hasta dónde vamos. Hardware. ¿Qué pasa con el ordenador cuántico? ¿En qué punto estamos? ¿Eso va a ser un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial o no? Yo es que lo del ordenador cuántico tengo que acabar de verlo, ¿eh? Ya. No sé, Gimio, que es experto y quizá... No sé si lo ves tú ya... yo es que creo que muchas tecnologías, corrígeme, yo no soy experto tampoco en el tema de... que parece que van a llegar y no llegan, o sí que llegan, no sé, Gimio, ¿llega o no llega? Llegará, pero... Se han dado pasos, como has apuntado muy bien en tu conferencia, enhorabuena por la conferencia. Uno de los puntos que has apuntado como impulsores de la inteligencia artificial ha sido el avance en el hardware, y el computador cuántico puede ser una pieza más en este empuje. Todavía está en desarrollo, pero llegará. Claro, tú de cuenta de que fundamentalmente, es decir, y yo creo que todos los que hemos vivido la evolución de los ordenadores, todos, es decir, de los ordenadores que teníamos hace 30 años a la capacidad de proceso que tienen los de ahora, es un salto brutal y no ha hecho más, y no ha parado de crecer, es decir, cada vez es más... el ordenador cuántico, en el momento seamos... Es decir, yo creo que el problema es que en el momento que seamos capaces de procesar muchísima información, falta ver si existe, que es la parte 2, si existe suficiente cantidad de información para que sea procesada con éxito. Es decir, porque el éxito de la inteligencia artificial son dos cosas. Uno, capacidad de proceso e información. Si tengo más capacidad de proceso de la información que existe, tampoco me sirve de nada. Es decir, es como tener un ordenador muy potente, pero no tengo suficiente... Entonces, vamos a ver. Por eso digo de que en muchos aspectos esto crecerá conforme seamos capaces de tener alimentado. Lo que he comentado también antes Fernando, es decir, ¿cómo gestiono yo la información para, sin alterar los delitos del delito de copyright y todo eso, generar documentos que yo pueda utilizar? Pero necesito muchísima información, más habilidad, algoritmo, no sé. Es decir, son cosas que a lo mejor de aquí a unos años estamos hablando como cosas del pasado ya, ¿no? Pero vamos. A ver, hay dos palabras, sí. Miguel. Y después tú. Fernando, muy bien la conferencia y muy interesante. Yo recuerdo cuando empecé la carrera en los años finales de los 60, hubo un americano allí por California que dijo que un ordenador era un tonto que pensaba deprisa. Un tonto que pensaba muy deprisa. Estamos diciendo que evidentemente la capacidad de procesar es cada vez más fuerte y cada vez hay más información. Pero llega un momento en que la pregunta es, ¿será capaz de saltar la información que tiene y generar idea feliz? No, ahora está generando ideas felices sin ningún fundamento. O sea, ese es el problema de mucha documentación, de muchos... Ahora dices, escribe un artículo y tal, el tío te escribe y te dice referenciar, tal como dice Pedro Pérez y pone Cochete 3, Corchete, y vas a 3 y pone un artículo que se ha inventado él, ¿no? Eso lo hacen, eso a veces son de los fallos que tiene, que él completa los gaps estos, ¿no? Es decir, yo si no lo sé me lo invento. Yo creo, de todas maneras, también estamos en la primera etapa de estos modelos de inteligencia artificial y al final son un beneficio. Es decir, porque yo creo que ahora mismo ChatGPT, si tiene no sé cuántos millones y la gente empieza a decir, te doy el ChatGPT malo y el ChatGPT bueno vale 10 euros, no sé si vale 10 euros o 20 euros al mes, creo, ¿no? O así, ¿no? 20 euros al mes y diremos, pues bueno, pues igual sí que me interesa y tal, y gano calidad. Yo creo que al final eso que tú estudiabas era verdad, es decir, el ordenador es una cosa que es capaz de procesar mucho, pero ahora se le está enseñando a leer muchísimas cosas. Yo creo que lo que le falta todavía es dar un salto de calidad, y yo no sé si lo van a dar. Es decir, volviendo a las palabras del señor ¿seremos capaces de crear ordenadores que sean capaces de crear más seres inteligentes y tal? Yo es lo que yo creo que aún no lo veo, pero no lo sé. Pero sí que es cierto, un ordenador hemos crecido, hemos tal, pero antes la potencia de ahora es porque tengo un ordenador potente que accede a mucha información y fácil, y en un momento determinado podemos acceder. Eso no era, antes de Internet era inviable,
Y ahora existe muchísima información. Yo no sé cómo es posible que... O sea, somos, ahora mismo con toda la facilidad, somos generadores de contenido nosotros mismos. Escribimos blogs, hacemos vídeos, escribimos de todo, y todo volcamos, y todo accesible. Y cada vez publicamos posts en Facebook, y no sé qué, todo está ahí. Y ellos, o sea, Meta, por ejemplo, cada vez que publico en Facebook, yo digo, escribo la venta de mi té floral, y él, toda esa publicidad se la almacena y la utiliza para su beneficio, porque yo he dicho, cedo todo lo que escriba en Facebook es para ti, y lo tiene ahí y él va alimentando, y va creando, ¿no? Con lo cual, pues, vamos a ver, habrá que esperar, Miguel, habrá que esperar. Es que hay una palabra que viene detrás, pero cede la palabra. Vale, muchas gracias. Hola, buenas noches. Oye, una pregunta. Es que el otro día me tiene preocupada que hay lo he oído en la radio, ¿vale? Se está dando en centros comerciales gente que está captando a chicos jóvenes para leerles el iris. Entonces les pagan en Bitcoin para que se dejen, ellos lo hacen como que no pasa nada. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, vamos a ver, en principio, nosotros en el día de hoy, yo ahora mismo tengo Facebook, Instagram, Twitter, Google y TikTok también, creo. Sí, eso es. Entonces, ya he cedido todo lo que tenga que ceder. Yo ya he cedido mi foto, mi tal, y puedo hacer lo que quiera. O sea, en el fondo, cada vez que yo abro el esto, me mira y pues me mira, no sé exactamente el reconocimiento, pero te mira por el iris y Apple seguramente tiene los iris de todos nosotros. No sé cómo lo almacenará, cómo gestionará. Pues ahora luego te lo paso. Pues yo Fernando, sí, claro. Yo digo, ¿te van a pagar en bitcoins por eso? Pues a mí esas cosas cuando lo hacen tan descarado me dan miedo. Que creo que tampoco tiene más importancia, pero hay veces que cuando me empiezan a pedir muchos datos ya estoy empezando a prescindir de muchos sitios, prefiero a veces no darme de alta en una cosa para no pasar los datos. Lo que pasa es que al final siempre caes, porque como Internet, Facebook, Twitter, no es gratis. Lo pagamos con nuestra información. Es decir, lo estamos suministrando continuamente todo lo que hacemos, es decir, lo que nos gusta, lo que queremos, etcétera, y ellos lo utilizan. ¿Y cómo lo utilizarán? Pues yo qué sé. Es decir, este hombre de Facebook será el típico malvado que en un futuro hará... Pues puede ser, no lo sé. No sé si... Sí, quiero contar sobre este tema. Una cosa es lo que sigue en la prensa y otra cosa es la realidad, por desgracia. Eso es simplemente un experimento de los mismos creadores de ChatGPT. Es porque uno de los males que tiene Internet ahora mismo es que cualquiera puede pretender ser cualquier persona. Entonces, ese experimento es una forma de intentar ver si existe una forma de identificar unívocamente a cada persona, a cada usuario de Internet. Y simplemente da un incentivo, no en Bitcoin, sino en una moneda virtual que ellos han creado, que está financiada por ellos mismos, como incentivo para que la gente se apunte. Porque lo que quieren ver es si es posible que alguien pueda registrarse demostrando quién es, con su documento de identidad, con su cara, con su iris, etcétera, y que entonces ese modo de identificación pueda ser usado en aplicaciones como correo electrónico, como Facebook, como sea, ¿no? Que eso todavía está por ver, de una forma que se diga claramente que si tú dices que eres Pepe García, realmente eres Pepe García y no otra persona. Pero realmente, en principio, tal vez es algo intencionado. Ahora, ¿cómo se va a utilizar después? Es lo que no sabemos. ¿Vale? Sí. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por venir un viernes en su tiempo personal para hacer esta labor de divulgación. Me gustaría confrontar mis opiniones con las suyas para ver qué reflexiones puede hacer usted. Creo que he entendido que usted recomienda que las sociedades formen a sus jóvenes en programación o en inteligencia artificial. Eso forma parte de herramientas técnicas. Yo pondría también peso más bien en humanidades, que es donde vamos a ver cómo se utilizan estas herramientas. Mismamente, en esta conversación usted ha citado uno de los ejemplos en los que se seleccionan embriones en función de un programa de inteligencia artificial. Bueno, aquí entramos ya en eugenesia positiva, no en eugenesia negativa. Eugenesia negativa sabemos todos lo que es, esterilizaciones no deseadas por las personas que lo sufren, pero aquí entramos ya en eugenesia positiva, es decir, se seleccionan embriones
dependiendo del sexo que quieran los padres. Eso ya existe. O sea, como sociedad queremos que se pueda hacer eso, queremos que los padres puedan elegir el sexo. La tecnología actual ya tiene un score para poder detectar embriones que tienen ciertas enfermedades. Cuesta 400 euros. Esto ya se está haciendo. Todo esto son preguntas éticas, no son preguntas técnicas, porque la ciencia nos muestra lo que se puede hacer, pero las preguntas éticas de humanidades son las que nos respondemos como sociedad. Si cuesta 400 euros esto, ¿cuánto costará en el futuro seleccionar cualidades que sean deseables? ¿Va a poder acceder todo el mundo a esto? ¿Habrá gente que se quede atrás? Son preguntas que a veces... Antes ha dicho otro compañero, no, es que yo quiero un grado de éxito, claro, pero es que nos cerramos el horizonte ante ese tipo de actuaciones. También usted ha nombrado China para mostrarnos un ejemplo de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para vigilar, pero no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí mismo tenemos una cadena de supermercados, Mercadona, que en 2020, no sé si conoce usted el juicio, colocó cámaras de reconocimiento facial con la excusa de, como usted tuvo también un premio en violencia de género, para identificar a agresores de violencia de género. Estas cámaras de inteligencia artificial, estas cámaras que reconocían las facciones de las personas, de todos los clientes que entraban en Mercadona, además de almacenarlas ellos para guardar patrones de consumo, se enviaban al Ministerio de Justicia. Esto está hecho, les pusieron una multa de 2,5 millones, no nos tenemos que ir a China. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer esto? También usted utiliza la palabra democratización de inteligencia artificial. Será popularización, porque yo desde luego no tengo, o sea, los usuarios no tenemos ningún tipo de voto para poder utilizar la inteligencia artificial. Y tendría más comentarios, pero creo sí, que... no, primer apunte, ¿no? Yo lo que te he dicho, por ejemplo, no es que se formáramos en programación de inteligencia artificial, no, sino que se formara en conocimiento de la inteligencia artificial, de cualquier, es decir, que supiéramos la inteligencia artificial para qué se puede utilizar en tu ámbito, es decir, y que conozcas los peligros que tiene la inteligencia artificial o cómo puede utilizar la inteligencia. Yo creo que es bueno que la gente sepa, igual que también muchas veces es bueno que conociéramos conocimientos de contabilidad o de finanzas o cosas de esas en la escuela. Creo que la inteligencia artificial ahora mismo es una cosa. El tema de los embriones. Yo estuve llevando un trabajo, especialmente en Cortes Valencianas, porque había un cáncer hereditario, y había una petición de muchas mujeres que tenían ese cáncer y que después iban a sufrir y que querían que sus hijos no tuviesen ese cáncer hereditario. Y eso estaba en principio financiado. Lo que pasa es que la Consellería lo llevó a regular. Estaba financiado por la Consellería para que pudieran tener, y fue una de las propuestas de las que estaba orgulloso en este mandato, ¿no? Claro, para que pudiesen elegir de todos los embriones que había, que es una especie de elección. Es decir, pero claro, evidentemente elegías aquellos embriones, no si fueran rubios, morenos, no, si aquellos embriones que no tenían ese gen hereditario de cáncer y no le condenabas a tu hijo a sufrir la misma enfermedad que había sufrido. Eso es eugenesia positiva. Legal. Por eso digo, entonces, ¿cómo va a evolucionar? De hecho, ahora mismo, en teoría, no se deben poder seleccionar los embriones, etcétera. Sí que se hace. Hay más casos legales. Sí, pero en casos legales sí, pero refiero que en general lo del rubio, moreno, yo no sé exactamente, yo no soy experto. Lo de Mercadona, las cámaras. Ahora mismo, el reconocimiento de caras es algo relativamente normal, fácil. Es decir, ahora mismo cojo el móvil y tengo un 80 o 90% de posibilidades que me reconozca. ¿Cómo se utiliza eso? A mí no me gusta que se utilice, porque muchas veces siempre tendemos a pensar el famoso ese de, como yo no tengo nada que ocultar, me da igual. Y eso hay que darle una vuelta. Yo tampoco quiero que el gobierno, por ejemplo, ahora mismo sabéis que existe cierta campaña para que no paguemos con dinero en efectivo. Es decir, ¿para qué? Porque así, y después los bancos te dan toda la información al Estado de todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer, porque les obligan. Es
De hecho, yo, por ejemplo, los que hemos sido un cargo público, tenemos un control, yo os tenía que contar, ¿eh? Yo no sé si a Al Capone le seguían tanto a la pista como a mí por haber... Bueno, a Coldo no lo controlaban. No, pero refiero, a mí no me gusta el famoso eso que pensamos de, como yo no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar. No, es que no he terminado, alguien puede ir contra ti por el motivo que sea, ¿no? Yo creo que hay, por eso digo, yo a esas cosas de reconocimiento facial, así guay, en todos los sitios, que tú entres en el Mercadona y que sin que nadie te diga que te van a reconocer, te reconozcan, eso lo veo mal. Si estaba hecho, yo lo veo mal. No, yo el ejemplo lo ponía en que ya estaba pasando antes de esto. O sea, sí, que, pero lo que quiero decir es... regulado no estaba y ya se hacía y se sigue haciendo. Sí, pero lo que quiero decir es que si en algún supermercado o algún agencia gubernamental pone unas cámaras donde hay reconocimiento facial, a mí me gustaría que antes me lo dijeran para saber si voy o no voy. Porque yo no es... vamos, pero... Pero tú para entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, enseguida te haces la foto. Sí, por supuesto. Si me hacen la foto, claro. Bueno, pues no, pero en el fondo asumo que me hacen la foto si quiero entrar en Estados Unidos y sé que me la van a hacer. Yo lo que no quiero es entrar en un sitio a comprar el pan y que alguien, y que en un ordenador a 200 kilómetros aparezca Fernando Llopis ha comprado el pan en este supermercado a las 14:37. No me gusta. Si me toca eso, que me lo diga, ¿no? Oye, usted va a pasar por aquí y eso es para su seguridad. Pues bueno, pues vale. Bueno, yo creo que aquí se han estado haciendo algunos comentarios sobre usos perversos de la inteligencia artificial basados un poco en la malicia, en la mala voluntad. Pero es que además hay ciertos riesgos que sin mala voluntad pueden incurrir en la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con el sesgo. O sea, como bien ha dicho el profesor, o sea, los algoritmos procesan una cantidad ingente de datos, pero esos datos en muchos temas tienen un sesgo. Yo voy a poner dos ejemplos, uno que a mí me hace bastante gracia, son reales. Un profesor bielorruso hizo la prueba hace ya algún tiempo, de utilizando un traductor, le dijo al traductor, en ruso, en bielorruso, le dijo, mi gata ha tenido dos gatitos, uno blanco y uno negro. Tradúcemelo al inglés. La traducción fue, mi gata ha tenido dos gatitos, uno blanco y uno afroamericano. O sea, es decir, el miedo a lo políticamente correcto está detrás, impregnando esos datos acumulados, ¿no? Y después otro ejemplo reciente que me enteré que también... Pero eso es lo contrario, eso no es un sesgo, eso es una capa que le ponen para evitar el sesgo. Bueno... Si no hubiera puesto negro, precisamente ese es el ejemplo contrario, es un algoritmo censura. Curado. Eso es todavía peor. O sea, pensar que estos sistemas puedan llevar asociado una censura... Es decir, ya lo llevan, ChatGPT ya lo lleva. Que tengas que decir afroamericano. Me estoy haciendo un suéter afroamericano para los domingos, ¿no? O sea, eso sería casi peor, ¿no? Pero el otro ejemplo que también escuché en una conferencia sobre inteligencia artificial reciente, que me parece que usted estaba, es el ejemplo de preguntarle a un algoritmo de estos que te diga las 4 personas, sin presuponer, sin hablar de sexo, que más confianza te merecen en el mundo. Y muestra 4 fotos, sin haberle dicho el sexo, de mujeres, las 4 rubias, guapísimas, ojos azules, rubias. Las 3 primeras eran artificiales, creadas por inteligencia artificial, y la 4ª era real. Y después le pregunta, ¿y las 4 personas que menos confianza te merecen en el mundo y tal? Y aparecen 4 fotos de hombres, 3 negros y un blanco con una cara fatal, ¿no? De criminal consumado. Es decir, ahí hay un cierto sesgo, sí, ¿no? Cuando preguntas 4 personas más confiables, que merecen más confianza, mujeres, ¿no? El primer ejemplo que se ponía de inteligencia artificial, que ahora se está cuidando, es foto de un hospital de un hombre y una mujer vestidos con una bata esa, y dice el médico y la enfermera. Cuando sí, exacto. Posiblemente de aquí 20 años el sesgo sea al revés. Una cuestión, por las palabras, está claro que la ideología woke está dentro de la inteligencia artificial. No. Si la inteligencia woke no puede estar dentro de la inteligencia artificial, porque tiene que haber alguien modificando el esto. Ya lo hay, porque se han dicho afroamericano en vez de negro, eso es woke. Sí. Bueno, también puede ser de que ahora mismo los textos ya hay determinadas palabras que ya no puedes decir, ¿no? Es
es curioso, sí, son cosas que tienes que empezar a pensar de que eran claves de una cosa que pasaba antes que podía decir sin problema. Yo recuerdo el otro día, vi la película, yo la recomiendo mucho, que es la película de Eugenio que hacen en Movistar y tal, y al principio de la película ponía los actores fuman por exigencia del guión, porque parece que está mal visto ahora que los actores fumen, ¿no? Claro, ahí el hombre, claro, si el hombre quería representar y era fumando continuamente. Toda la película fumando. Fumando. No Y fumar, en la de Bob Marley, que también vi el otro día, pasaba algo parecido y estaba fumando continuamente hierba y tal. Y son cosas que en el momento estaban prohibidas. Lo de negro afroamericano, pues a lo mejor es que ya cada vez hay menos texto donde aparece eso, o hay alguna persona que directamente lo modifica y no sabemos. Porque también los algoritmos de inteligencia artificial son algoritmos, y de todo algoritmo hay alguien, un programador humano detrás, a día de hoy. Claro. Sí, pues sí. Bueno, para no abusar demasiado del conferenciante, ¿hay alguna pregunta de última hora, de urgencia? ¿Un comentario? Buenas. José Miguel. Muchas gracias por la charla. Quería enlazar un poco la última pregunta con las primeras dos. Sobre, primero, la condición humana y las decisiones nuevas que vamos a empezar a tomar, y la excelencia de la que se hablaba al principio. ¿Cómo se define excelencia? ¿Que un sistema sea capaz de detectar más cánceres que un médico? ¿Quién es el excelente ahí? ¿El sistema o el médico? ¿Que se produzca un análisis de datos y salve más vidas el análisis de la máquina que el de unos bomberos o unos guardias civiles? ¿Dónde está la excelencia ahí? ¿En la máquina o en el ser humano? Entonces, lo que planteo es que si las dos preguntas iniciales hablaban de que no se va a alcanzar esa excelencia en la redacción y en la traducción de textos, en mi opinión es ser corto de miras, porque ya lo hemos hecho en otras muchas áreas. ¿Y por qué no pensar que lo siguiente es la traducción de textos? ¿Por qué no pensar que nos van a tapar los ojos o no nos van a decir quién es el autor y usted no podrá diferenciar entre un texto de inteligencia artificial y uno de un autor reconocido? Entonces, cuando esos límites se sobrepasen, es cuando vendrán todas las preguntas nuevas que nos tenemos que hacer y lo que queremos hacer los humanos como sociedad, porque entonces no está claro qué es lo que venimos a hacer, qué decisiones tomar, cómo valorar nuestra vida y lo que tenemos que hacer con ella. Sí, es que yo creo que este mundo, esta llegada de la inteligencia artificial, nos tiene que hacer replantearnos muchas cosas. Yo creo que no sabemos dónde vamos a llegar. El famoso a mí me encantaría leer los autores reconocidos, la música de cantantes reconocidos. Yo creo que es una cosa que decimos siempre. Lo que pasa es que posiblemente también nos gustaría comer comida especial, diseñada y tal, y muchas veces comemos hamburguesas del Burger King que están hechas desgraciadamente. Es decir, yo lo que me preocupa un poco de la sociedad ahora es que consumimos mucha basura. Es decir, muchas cosas que son, no digo solamente de comida, sino de libros, de textos, de etcétera, 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 ¿no? Pero no obstante, yo creo que lo que sí que es triste es que perdamos esa alegría cuando tienes una comida especial diferente del Burger King o cuando lees un libro especialmente bien. Yo, por ejemplo, insisto, una traducción especialmente cuidada, que se agradece de algunos libros que te ayuden a leer, ¿no? Pero ¿cuánta gente sea capaz en un futuro de asumir eso y pagar por eso? Claro, a donde yo voy es que si a ti te sacan esa hamburguesa o ese plato especial de un restaurante donde no ves al chef, ¿cómo sabes que lo ha cocinado una persona o una máquina? O esa traducción curada, ¿cómo vas a saber que es de ese autor o de una máquina? Claro, no, escúchame. Llegará un momento en el que... No, seguro, ¿eh? Seguro. No, yo te digo una cosa, yo estoy seguro, yo le digo, yo igual me equivoco, porque muchas veces, insisto, a mí esto de las anticipaciones, yo por ejemplo hablo de mi mundo, en informática, cuando tú ves una película de informática del pasado, hablando de la informática del futuro, siempre
la máquina habla perfectamente y entiende perfectamente, pero el interfaz es texto. ¿Sabes? Tú escribes, que eso ha evolucionado con un interfaz gráfico, etcétera, y el reconocimiento de habla hace 40 años pensaban que era una cosa que íbamos a descubrir enseguida y hemos tardado muchísimos años en que nos entienda bien. O sea, que no es una cosa fantástica. Es decir, las traducciones, yo ahora mismo, por ejemplo, yo lo utilizo mucho. Yo cuando, como estoy haciendo perezoso muchos textos en inglés, científicos, y ya directamente me los cojo, me los pego, me los traduzco y los leo en español. Y si hay alguna cosa que me genera dudas, y entonces lo intento leer en inglés, ¿no? Desgraciadamente. Pero hay gente que tiene facilidad para aprender idiomas, ¿no? Esto es mi caso, ¿no? Claro, llega un momento que dices, para determinadas cosas te da exactamente igual que la traducción sea mejor o peor. Para otras cosas igual no. Yo cuando yo voy a un McDonald's o a un Burger King, sé que no voy a salir especialmente satisfecho. O sea, que estará un pelín mejor, pero sabemos lo que hay, ¿no? Cuando vas a otros restaurantes, cuando coges un libro de esos traducido bien y que te apetece leer, pues esperas otra cosa, ¿no? Pero lo que yo no sé es cuántos querremos consumir ese caso supremo de traducción, porque supone un coste. Es decir, la película alemana del sábado por la tarde, seguramente me da igual si alguna frase la dicen regular, porque y la ventaja que tiene para el productor es que rodarán una película en alemán, la meterán en una máquina y sacarán 20 películas dobladas a 20 idiomas diferentes conocidos y poder venderlas al día siguiente. Y eso es un poco lo de los ascensoristas que contamos, ¿verdad? Cosas que da igual. Hay lugares donde sigue habiendo un ascensorista que tú subes, vestido con el chálese y te pulsa el botón, buenos días y tal. Y seguirá habiendo gente que le mola que le digan eso. Pero sigue habiendo gente que le gusta que limpien los zapatos en Madrid, quedan todavía algunos limpiabotas. Pero no hay tantos como había a lo mejor hace 50 años. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Rápidamente. Sí. Las dos letras información IA, información artificial, se podría decir, inteligencia artificial, se podría sustituir por información almacenada. Y enfrente el contrapeso, el contrapoder, tiene que ser la formación humana, que es lo que sea. Entonces ahí ya podemos... Claro, yo digo, a día de hoy, la IA, tiene usted razón, es información almacenada. Que sepamos. Y lo que pasa es que ahora mismo la podemos procesar mucho. Y antes, ¿qué es lo que nos pasa? Es decir, la ventaja que tiene la máquina es que es capaz de leer muchísimas más cosas que nosotros. Y ya está. La única diferencia es que la máquina lee 10 cuando nosotros leemos 1. Y puede procesar esas 10 igual que nosotros, mucho más rápido. Pero yo tengo entendido, Fernando, que al combinar tantísimos datos y mediante el algoritmo adecuado, también la máquina aprende. O sea, evidentemente. Bueno, aprende combinando cosas, nuevas posibilidades que surgen como resultado de combinar esa información. Pero fundamentalmente... No digo que aprende por generación espontánea de un pensamiento abstracto, sino simplemente por combinar cosas, ¿no? Es decir, si pasa esto, pero es una pero más que aprende, millones de ifs. Si pasa esto, pasa esto. Lo que aprende, básicamente, desde el conocimiento que tengo yo, es que es capaz de evaluar muchísimas variables que nosotros, y a lo mejor él detecta, analizando 200 variables, que nosotros somos capaces de analizar 10. Exacto. Que con esas 200, la ventaja que tiene es que él es capaz de analizar 200 variables. Tú eres, Karpov era capaz de adelantarse 15 jugadas y la máquina posiblemente un poco más. Yo creo que aprenden, yo creo que son capaces de procesar más información. Todavía lo del aprendizaje, yo tengo que verlo, pero está ahí seguro. Esperemos que no se cumpla lo que dice el hombre que sea el principio del fin de la humanidad. Como nosotros. Es un poco pesimista, ¿no? Ayer un analista decía en la COPE que cualquier empresario que piense que si en 4 años no incorpora la inteligencia artificial a sus mecanismos, a sus procesos productivos, está condenado a cerrar. A mí me parece un poco también exagerado. Un poco exagerado. Yo recuerdo en la época había momentos que decían, las empresas que no se informaticen quebrarán y tal. Y las empresas se informatizaron, pero no en el tiempo que auguraban los vendedores de informática y tal, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que hemos disfrutado todos, así es que merece nuestro conferenciante nuestro aplauso. Muchas gracias a todos por su presencia.